las lesiones orales potencialmente malignas. Esta denominación es la denominación actual adoptada por la Organización Mundial de la Salud, pero anteriormente tenía otras terminologías que se utilizaban y que quedaron en desuso. Así, por ejemplo, el término precáncer o lesiones precursoras, estamos hablando de que indefectiblemente van a evolucionar hacia un cáncer oral. Por lo tanto, la palabra precáncer no es precisa, porque indefectiblemente, como la palabra lo indica, desembocaría en un cáncer oral. O lesiones precursoras, que también está haciendo referencia a una instancia donde indefectiblemente evolucionaría. Por lo tanto, existen otras denominaciones que tienen ya un grado de probabilidad. Ya no es terminante la terminología, sino habla de probabilidades. Entonces, entre ellos podemos citar, por ejemplo, lesiones con tendencia a la malignización. Quiere decir que tienen un porcentaje, una proporción que puede evolucionar hacia una entidad maligna. Y para mí, los términos más adecuados, etimológicamente, utilizando el idioma como corresponde, serían la que actualmente se utiliza, que es lesiones orales potencialmente malignas, o bien la propuesta por el doctor Grispan, donde habla de lesiones facultativamente cancerizables. Si nosotros analizamos la palabra facultativamente, significa de que una lesión posee la facultad de poder transformarse malignamente. Eso no quiere decir de que se transforma en todos los casos. O bien, el término potencial, que como su nombre lo indica, existe la probabilidad o tiene el potencial de poder transformarse, que es muy distinto a la aseveración cuando hablábamos de precáncer o de lesiones precursoras. Denomina lesiones orales potencialmente malignas aquellas que pueden tener en el transcurso de evolución una transformación hacia un cáncer oral. Respecto del concepto que entendemos como lesión oral potencialmente maligna, son lesiones precancerosas que pueden evolucionar hacia una situación de cáncer, como lo describió la Organización Mundial de la Salud, que es un tejido con morfología alterada, con mayor predisposición a la cancerización, que tiene un porcentaje de aproximadamente el 5%, que es el tejido equivalente a la apariencia normal, que es independientemente de sus características clínicas e histológicas. Que esto es un estado reversible y que no implica necesariamente el desarrollo de una neoplasia, en este caso una neoplasia maligna. Este concepto se debe aplicar en el margen de lo que conocemos como prevención secundaria. La prevención primaria es aquella que se hace referencia donde el tejido de la cavidad bucal es normal y desde allí se genera una instancia intermedia. Nosotros, al hablar de lesiones que tienen una potencialidad de transformación maligna, estamos ya en presencia de una prevención secundaria. Quiere decir de que ese tejido bucal tiene alguna modificación por algún tipo de entidad intermedia que tiene la potencialidad de transformarse en un carcinoma. Ahora viene bien aclarar qué entendemos por cáncer y qué entendemos por pseudocáncer. El cáncer es un proceso con características histológicas y evolutivas bien definidas. Histológicamente se observan además las formas in situ, que son hiperplasias infiltrativas destructivas con alteraciones del núcleo y del citoplasma. Es decir, en la forma, el tamaño, la tinción que puedan recibir, las mitosis atípicas que las caracterizan. En cambio, el pseudocáncer son procesos de evolución benigna que simulan cáncer clínica e histológicamente. Pues bien,
Existen, además de estos, otros conceptos que ustedes van a encontrar cuando estudian lesiones que tienen potencial malignización o en aquellos ya donde existe un carcinoma in situ. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el término displasia, que hace referencia a disqueratosis, atipia celular, estratificación de la capa basal, epiteliomas in situ, que son displasias epiteliales, por ejemplo, la eritroplasia de Queyrat o Lentigo, las alteraciones humorales, que son cambios humorales, ya sean, por ejemplo, una alcalosis o un desequilibrio iónico, los inmunológicos, que son anticuerpos que están circulando, que guardan relación con las patologías que se manifiestan en la superficie o en la profundidad. Y por último, un concepto estadístico. ¿A qué nos referimos con conceptos estadísticos? Quiere decir de que se trata de establecer un valor numérico de la incidencia de las lesiones que puedan tener una transformación maligna. Ese concepto estadístico es exactamente el mismo que habíamos visto al comienzo cuando se definió eh, lo que entendíamos como lesiones eh, potencialmente cancerizables y dentro de las cuales decimos que un 5% de las mismas tienen transformación maligna. Al hablar del 5% estamos dando un valor estadístico y ese es el concepto estadístico al cual se hace referencia. Las lesiones orales potencialmente malignas que pueden tener ese grado de transformación, podemos encontrarnos en nuestra práctica diaria. Y este agrupamiento es eminentemente estadístico. Es decir, ustedes ven acá 4 lesiones que pueden tener una potencialidad de transformación maligna. El ordenamiento al cual está expuesto no es otra cosa que un ordenamiento de acuerdo a la incidencia y al porcentaje de cada una de ellas. Así tenemos que en ese orden figuran la leucoplasia, el líquen de la mucosa bucal, específicamente los líquenes atípicos, keilitis crónica, úlcera traumática. Si bien es cierto de que ya se vio con anterioridad, ya se dieron clases teóricas de estas patologías, es importante que repasemos por lo menos algunas características esenciales. Siguen a esa lista la eritroplasia, la candela para adentro, que recordarán ustedes que es un hábito que tienen ciertas poblaciones en América del Sur, donde fuman el tabaco con el fuego, con la lumbre hacia adentro. Las paratitis superadas, las queratosis actínicas o seniles, arsenicales y de la genodermatosis, la fibrosa difusa de la submucosa, acantoqueratomas espinocelular, distrofia y necrosis y nódulos por las radiaciones, la enfermedad de Plummer-Vinson, la genodermatosis, el adenoma pleomorfo, nevos melanocíticos, escleroboma sifilítico, lupus vulgar del labio, están entre las con menor frecuencia, pero sí con lesiones, son lesiones que pueden tener una potencialidad de transformación maligna. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, estas son las manifestaciones bucales de alteraciones identificados como procesos patológicos que pueden tener transformación maligna. Y ellos son la leucoplasia, el líquen atípico, la keilitis crónica y la úlcera traumática. Entrando específicamente a la leucoplasia, es necesario que recordemos la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que considera como leucoplasia a toda placa blanca situada sobre la mucosa bucal que no puede ser eliminada mediante el raspado o clasificada como ninguna otra enfermedad diagnosticable. Clínicamente nosotros podemos ver esta leucoplasia como lesiones blanquecinas que afectan a la población en general en un porcentaje que va del 1 al 4%.
Esta afección representa una lesión premaligna con un potencial de transformación entre el 1 y el 10%. El factor predisponente más importante es el tabaco, pero también existen otros factores que son el virus de Epstein-Barr, responsable de una variante leucoplasia verrucosa proliferativa, traumatismos físicos y químicos, en donde el alcohol es un factor importante, la infección crónica por cándida y en ciertas enfermedades genéticas. Así tenemos, por ejemplo, en esta clasificación que ustedes pueden observar, se tiene en cuenta los conceptos de Greenspan, Vanossi y el que adopta la Organización Mundial de la Salud, que es el concepto de pinboard. Entonces, vamos a hacer una correlación acá de las formas de leucoplasia y cuáles son las características clínicas más importantes para que podamos hacer la comparación. Entonces, fíjense que existen dos tipos fundamentales de leucoplasias, que son las homogéneas y las no homogéneas, que se subdividen a su vez en eritroleucoplasias nodulares y exofíticas. La leucoplasia homogénea es una lesión predominantemente blanca de la mucosa oral, uniformemente plana, con una fina apariencia que puede presentar grietas de consistencia indurada, o en lugar de las grietas también pueden observarse hendiduras poco profundas. Por el contrario, una leucoplasia no homogénea es una lesión predominantemente blanca o roja, en el supuesto de que sea ya no precisamente una leucoplasia, sino una eritroleucoplasia, con una superficie irregular, nodular o exofítica. Las leucoplasias homogéneas suelen ser asintomáticas y el paciente a lo sumo suele referir rugosidad. El descubrimiento suele ser causal, por lo que en el tiempo de evolución la lesión en muchos casos es incierto. Las formas homogéneas pueden cursar, por el contrario, con algún grado de escozor o ardor, pero básicamente son asintomáticas. Especial atención merece la leucoplasia verrucosa proliferativa, que se describió por primera vez allá por el año 1985 y se ha definido como una lesión predominantemente blanca, exofítica, verrugosa, persistente, multifocal, clínicamente agresiva, muy resistente al tratamiento y con un gran potencial de malignización. La proporción varón-mujer de esta lesión es 1:4 y suele darse en sujetos de edad avanzada, y se desconoce la causa de por qué este tipo de leucoplasias, aunque esta forma clínica es la más asociada al virus del papiloma humano. En muchas ocasiones es clínicamente indistinguible de un carcinoma verrucoso. Y según los estudios, las leucoplasias no homogéneas tienen un potencial de malignización de 4 a 5 veces mayor que las leucoplasias homogéneas. Esto nos resta importancia al control y seguimiento de las leucoplasias homogéneas, que han demostrado que la malignización está en un rango del 0,6 al 5%. Por lo tanto, en esta clasificación dada por Greenspan, Vanossi y Pinborg, tenemos que Greenspan cita, por ejemplo, 3 grados. Grado 1 o mancha, grado 2 o queratosis, grado 3 verrucosa y una cuarta que sería una erosión, pero generalmente esta está combinada con una infección agregada de Candida albicans o asociado a HPV, o también pueden darse otras razones de erosión. Entonces, Vanossi la simplifica diciendo de que las leucoplasias pueden ser simples y él agrupa la mancha y la queratosis, a la verrugosa, que sería el equivalente 3 o verrugoso también de Greenspan, y la erosiva en el caso de que la presencia sea, la lesión clínica esencial sea una erosión. Y para la OMS, Pinborg cita como homogéneas a la forma grado 1, grado 2 y 3, y moteado o nodular, que es la no homogénea, que sería la forma de erosión. ¿Cómo vamos a encontrarnos clínicamente estas lesiones? Fíjense ustedes en estas dos imágenes, la leucoplasia puede presentar un patrón histológico variable.
Puede ser desde una hiperkeratosis sin displasia epitelial, es decir, ustedes acá ven nada más que una zona blanquecina, que es el estadio de mancha o un tipo 1. Si vamos al grado anterior o mancha, grado 1 o mancha, podemos decir de que esta es la que se ajusta a esa clasificación. O bien la segunda, si vamos nuevamente para atrás, podemos hablar ya de un grado 3 verrugoso. Entonces, estas hiperkeratosis pueden dar una hiperkeratosis severa o bien puede hablarse de una hiperplasia epitelial. Si avanzamos, podemos ver que existen otros aspectos y clásicamente se han dado dos tipos de leucoplasias, las displásicas y las no displásicas. Y por último, tenemos las leucoplasias con displasias que suelen corresponderse a las formas clínicas no homogéneas y pueden estar sobreinfectadas por Candida albicans. Por ejemplo, esta que estamos viendo es una no homogénea y este reborde que posee una leucoplasia, pero al mismo tiempo está sobreinfectada por una candidiasis. El diagnóstico diferencial de la leucoplasia lo tenemos que hacer con el líquen queratótico. Ustedes recordarán ya en clases anteriores cuando se le dio el líquen, una de las formas atípicas del líquen queratótico. También se hace con la candidiasis crónica o cándida leucoplasia, porque hay muchos autores todavía que siguen hablando de una asociación entre la incidencia de la leucoplasia y el cándida. También con el leucodema, que es una lesión que se da más bien en los carrillos, ¿sí? Y habla de una alteración a nivel de la cantidad de líquido o de agua que poseen las células. Y la leucoplasia vellosa por el virus del Epstein-Barr, que en este caso estamos hablando de una lesión virósica. Decimos leucoplasia vellosa por Epstein-Barr, el virus del Epstein-Barr es una entidad virósica, por lo tanto no podemos hablar de leucoplasia, porque la leucoplasia es multifactorial. Ustedes recordarán de que es multifactorial y es una reacción celular con la formación de estrato de queratinocitos con la finalidad de aislar un irritante que está actuando sobre la zona de la mucosa. Entonces, ese engrosamiento celular es responsable de una anoxia externa que está interactuando sobre la mucosa. La transformación maligna de la lesión leucoplásica puede derivar, es decir, cuando hablamos, recuerden ustedes del porcentaje de probabilidad de transformación maligna, puede derivar en un carcinoma in situ, o en un carcinoma epidermoide infiltrante, o en un carcinoma verrucoso o papilomatosis florida. Por supuesto de que estas certificaciones de las alteraciones a nivel histopatológico lo vamos a realizar luego de la toma de una muestra, ya sea incisional o excisional de la lesión, y el estudio histopatológico correspondiente, es decir, el estudio microscópico correspondiente. El tratamiento de este tipo de patologías va a consistir en evitar los factores irritantes como tabaco, alcohol o agentes mecánicos o la combinación de todos ellos. También se suman prótesis, resto de pieza dentaria, que pueden inducir a la instalación de esa leucoplasia en distintas formas y grados. También la aplicación de ácido retinoico tópico, la administración de vitamina A y E en forma oral, el láser o crioterapia en las lesiones que no presentan displasia y por último la cirugía de lesiones con displasia, donde implica la eliminación completa más un margen de seguridad. Otra alteración, y recordarán ustedes en el listado de los primeros cuatro, es el líquen. Pero el líquen, como tal, es una enfermedad de etiología autoinmune que afecta la piel, las uñas, el cuero cabelludo, la mucosa oral y tiene una histología característica y un curso crónico. Las manifestaciones orales pueden acompañar o bien preceder a las lesiones cutáneas. También es habitual hallar líquenes de localizaciones exclusivamente bucales. Generalmente cuando se da la presentación de los líquenes típicos,
hay una manifestación en boca y otra que pueden producirse sobre las muñecas o bien sobre los maleolos, ya sean internos o externos. Estos líquenes deben ser controlados y los cuales se presentan eh, bajo una denominación de líquen rojo plano o de la mucosa bucal. Esto es más frecuente en personas adultas, especialmente entre los 30 y 35 años, y es el asiento común de los mismos es en el sector posterior de la mucosa yugal, seguido en orden de incidencia en la lengua, el labio, las encías, las amígdalas, puede ser uni o bilateral, y se presentan como manchas blanquecinas con un aspecto de red, arboriformes o en hoja de lecho. Esa red que ustedes pueden observar en esta imagen es lo que se conoce como estría de Wickham. Las formas, esas son las formas típicas. Las formas atípicas, ¿por qué nos interesan? Porque las formas atípicas son las que tienen potencial de transformación maligna. Tienen una potencialidad de transformación maligna. Y dentro de las formas atípicas del líquen bucal pueden ser consideradas facultativamente cancerizables o potencialmente cancerizables. El líquen rojo erosivo, que es el pseudovegetante, el líquen ampollar, el atrófico, el líquen queratóxico. Esas son las formas atípicas que guardan algún grado de relación en cuanto a la probabilidad de transformación maligna. Así tenemos que el líquen erosivo, en esta lesión se observan áreas erosivas por la existencia de soluciones de continuidad en el epitelio. Su color rojo es intenso a su vez y está rodeado de formas reticulares blancas. ¿Sí? Fíjense, formas reticulares blancas. Es muy doloroso y dificulta la ingesta de alimentos. Otra forma es el líquen ampollar. Su forma de aparición es brusca y está caracterizada por la aparición de ampollas que se rompen rápidamente, dejando zonas erosivas muy dolorosas que pueden interesar ya sea las mucosas yugales, lengua, labio, encías y los pilares. Aquí pueden observar las zonas del líquen, la zona la cual se transformó en atípico. Fíjense, esta zona mucho más rojiza es la zona donde estaba instalada la ampolla. La presencia del resto de techos ampollares dan el aspecto de un pemfigoide en el sector. Las ampollas son de ubicación subepitelial, a diferencia de las enfermedades que producen ampollas verdaderas, como el caso del pénfigo, que las ampollas son intraepiteliales. Otra forma de líquen que guarda también potencialidad de transformación maligna es el líquen atrófico, que esos son líquenes crónicos de muy larga data, que resultan como secuela de una enfermedad y sus tratamientos en una atrofia epitelial, cuando la atrofia se localiza en la mucosa yugal. La zona se observa algo deprimida, más pálida y fácilmente plegable. La desaparición de las papilas deja lisa la superficie del dorso lingual. Fíjense ustedes las modificaciones que presentan en este dorso lingual que se ajustan a lo expuesto anteriormente. Otro tipo de líquen es el líquen queratóxico y este recibe esa denominación y se manifiesta con zonas blanquecinas en forma de queratosis o placas. Fíjense estas zonas blanquecinas que parecen elevadas y parecen placas. Esto ustedes frotan con una gasa y va a tener un aspecto de sequedad, ¿sí? Por el engrosamiento de la capa córnea. Estas placas se observan como superficies blancas que no son desprendibles y esta forma de líquen siempre tiende a encerrar zona de mucosa con apariencia sana, como lo hace el líquen típico. Su color sigue siendo un blanco azulado. Tras la afección crónica del líquen aparecen en ocasiones áreas de hiperpigmentación y esas se van a conocer con el nombre de melanosis.
El diagnóstico de certeza, en este caso, lo vamos a tener que realizar a expensa de la clínica, reconociendo la morfología, la configuración, distribución de las lesiones en la mucosa bucal, que son bilaterales, simétricas o de evolución crónica. Y para el diagnóstico de certeza se debe hacer un examen histológico, es decir, una toma de muestra y una inclusión, una preparación para poder observar macroscópicamente, o también se utiliza la inmunofluorescencia. La transformación maligna de los líquenes atípicos puede derivar en las siguientes entidades carcinomatosas, que es un carcinoma verrugoso o papilomatosis de la florida, de un carcinoma in situ o bien de un carcinoma espinocelular. El tratamiento de estos líquenes va a consistir en eliminar fármacos que puedan estar relacionados con su presencia, evitar el estrés, porque si bien es cierto que es una alteración de autoinmunidad, el estrés afecta al sujeto produciendo variaciones en su sistema inmune. Evitar factores traumáticos próximos a la lesión, eliminar tabaco, alcohol o alimentos especiados, es decir, que contengan especias, que se tiene que mejorar la higiene bucal, se van a administrar corticoides tópicos o sistémicos en los casos severos. Estos corticoides se utilizan por las características que los corticoides son inmunosupresores. Y como esta enfermedad es autoinmune, entonces de esa forma se controla en la respuesta que presenta el organismo. También se pueden aplicar retinoides tópicos y ciclosporina A en su presentación tópica. Pasamos luego a la queilitis crónica. Y estas tal vez sean una de las más representativas. Y dentro de ellas tenemos algunos tipos de queilitis que pueden derivar en una lesión potencialmente maligna. Así tenemos la queilitis foliativa descamativa, la queilitis fisurada o con grietas, la queilitis abrasivas o erosivas, las queilitis mixtas o combinadas, y dentro de ellas, de las mixtas o combinadas, podemos mencionar a la queilitis que más altas probabilidades tiene de transformación maligna, que es la queilitis actínica. Estas son lesiones que se presentan generalmente combinadas con escasa o ninguna sintomatología, que en ocasiones muestran sectores atróficos, leucoplásicos o pequeñas costras hemásticas que alternan entre periodos de mejoramiento y recidivas, pero que el paciente le resta importancia y no las trata. Entonces vamos a la queilitis exfoliativa descamativa, entiéndase que estamos hablando de la queilitis exfoliativa o descamativa de característica crónica. Son enfermedades crónicas las que tienen un potencial de transformación maligna. No existe en este rubro una alteración aguda que pueda tener transformación maligna, sí las crónicas. Entonces, en la queilitis exfoliativa descamativa tiene como lesión elemental la escama, generalmente secundaria a otros procesos, y dicha escama está formada por colgajos celulares que al querer desprenderlos sangran con facilidad. Las causas pueden variar, por ejemplo, del simple tics de arrancamiento o exposición repetida a los rayos ultravioletas o estados alérgicos o bien carenciales. Otro tipo de queilitis son las queilitis fisuradas o con grietas. Las características decimos fisuradas o con grietas porque cualquiera de las dos son soluciones de continuidad de los tejidos. Quiere decir de que el epitelio en algún punto deja de existir y expone el corión. Entonces, las lesiones elementales que se incluyen en estas alteraciones son las que se conocen como fisuras o grietas. Aquí la solución de continuidad es en la superficie, sino que es perpendicular al labio. Es decir, son grietas verticales que van desde la semimucosa a la mucosa. Muchas veces acompañan a las queilitis exfoliativas y sus causas son muy similares. Pueden ser únicas o múltiples y sangrar con facilidad. Cuando son profundas, son de muy difícil tratamiento.
generalmente cuando son profundas el tratamiento, es la eliminación quirúrgica de esa fisura o grieta. Otro tipo de queilitis son las queilitis abrasivas o erosivas, y estas se describen como una lesión roja delimitada con un tamaño variable de 5 a 10 milímetros de diámetro. Posee una superficie brillante y pulida. A veces estas queilitis se cubren de costras hemáticas, es decir, se produce la erosión del epitelio y eso lleva al sangrado y a la conformación de costras hemáticas. Otra alteración es la queilitis actínica, que debe ser de todas las queilitis la más representativa. Es una degeneración del tejido labial consistente en el reemplazo de colágeno por elastina. Es más frecuente en el labio inferior y está causada por la acción de las radiaciones ultravioletas y aparece más frecuente en sujetos que trabajan al aire libre y a su vez que son de piel clara y ojos claros. Eso ya lo recordarán ustedes de las teorías que se dieron en clases anteriores. Las lesiones que podemos observar son pérdida del borde cutáneo o línea de demarcación del labio. Es decir, no existe una línea precisa entre la porción cutánea y la semimucosa. Hay una disminución de la turgencia del labio, hay aparición de manchas rojas, que son manchas atróficas, blancas, que son características por ser hiperqueratóticas, o también telangiectasias. El tratamiento consiste en medidas preventivas, como por ejemplo el uso de sombrero o de protectores, fotoprotectores labiales. También se debe evitar el tabaco, las bebidas o alimentos muy calientes y si con eso el proceso no remite, se indica la vermellectomía, que es la extirpación quirúrgica de todo el vermellón o la semimucosa labial. Entramos, en último lugar, a la úlcera traumática y se considera a una úlcera traumática crónica a una pérdida de sustancia que comienza de afuera hacia adentro, de profundidad y tamaño variable, de forma redondeada u oval, y su causa puede obedecer a cualquier agente mecánico que actúe en forma continua. Y les repito las causas. Dice, la causa se puede deber a cualquier agente mecánico o cualquier acción mecánica que actúe en forma continua. Entonces, la úlcera traumática es una lesión desde la superficie hacia la profundidad y es una reacción del tejido, ante una noxa constante y traumática. Así tenemos que las úlceras traumáticas pueden ser consecuencia de la acción traumática, ya sea de bordes filosos, de prótesis, bordes filosos dentarios o protéticos, bordes de prótesis, o bien por la acción traumática crónica y repetitiva. ¿Dónde se ubican de preferencia las úlceras traumáticas? En los bordes linguales, en la cara ventral de la lengua, en el piso de boca y en la mucosa yugal. Por lo tanto, es muy importante realizar el examen muy detallado de la lengua, porque la úlcera traumática tiene la característica de que al ser un proceso crónico, duele inicialmente cuando se instala el trauma y posteriormente el organismo lleva a la conformación de un sistema reactivo que hace de que no sea tan sintomático y además el paciente aprende a convivir con la sensación dolorosa que le genera este trauma constante sobre la mucosa. Fíjense ustedes, acá tenemos distintas imágenes de úlceras traumáticas, por ejemplo, en el caso de la lengua, en este caso del fondo de surco, las úlceras traumáticas van a obedecer a cualquier agente mecánico que actúe de forma continua y crónica. Esa es la característica. Una úlcera, ustedes cuando hablan de úlcera están hablando de una lesión de característica crónica. El ejemplo, los bordes dentarios o las obturaciones o elementos protéticos agresivos capaces de producir una ulceración dolorosa. Esta puede repararse en cuestión de días si la causa
es inmediatamente suprimida. Pero generalmente eso no sucede, entonces se instala la úlcera traumática, que es una lesión, una pérdida de sustancia del tipo crónico. Así tenemos otra imagen, fíjense, en fondo de surco, la lesión de la úlcera traumática, o en el sector posterior, en esta imagen de la derecha, en el sector posterior a los molares superiores. Si la noxa o la causa persisten en forma crónica, las características de la lesión se van a modificar. Entonces, así pueden observarse bordes edematosos, ¿sí?, que pueden convertirse en algunos casos en queratóxicos. El diagnóstico diferencial de la úlcera traumática puede realizarse con la úlcera cancerosa, que es una entidad completamente distinta, porque estamos hablando de la úlcera traumática, que es una lesión que tiene potencial de transformación maligna, que es muy distinto a la úlcera cancerosa, que es donde ya existe un cáncer instalado, y la manifestación que se da clínica es en forma de úlcera, porque la misma lesión cancerosa es la que produce la úlcera. Todo lo contrario a una úlcera traumática, que es el punto de partida para una probable transformación maligna. Otras diagnósticos diferenciales son con las aftas severas. La característica de las aftas severas o mayores es que estas son de instalación aguda, muy distinto a una ulceración traumática, donde nosotros podemos identificar el agente, la noxa, podemos identificar el responsable de esa lesión traumática, cosa que no sucede con las aftas severas, porque las aftas severas son de aparición espontánea luego de existir una necrosis en el epitelio y posteriormente se instala ese proceso de ulceración, que no es lo mismo que úlcera, porque la ulceración es un proceso agudo, a diferencia de la úlcera, que es un proceso crónico. Entonces, el diagnóstico también lo tenemos que hacer con las aftas severas, pero lo más importante en la diferenciación es el tiempo de instalación. Y después vienen las úlceras por infecciones crónicas, como la tuberculosis y las micosis profundas. En el caso de las tuberculosis, son enfermedades granulomatosas. Entonces, ese proceso de enfermedad granulomatosa lleva a la instalación de úlceras posteriores, pero también es un proceso agudo. La tuberculosis es un proceso crónico que hace a la diferenciación, a su vez, con aftas severas, de las mismas características por la agudez. Y las micosis profundas, que también son procesos, pueden ser agudos, subagudos o crónicos, pero básicamente estamos hablando de las micosis profundas, que estas se caracterizan por ser procesos crónicos. Y entre las micosis profundas tenemos las histoplasmosis y las blastomicosis, que son las más comunes en nuestro sector. Por lo tanto, estamos en condiciones de emitir algunas conclusiones, como por ejemplo, el aumento progresivo de la incidencia del cáncer durante las últimas décadas ha sido un problema, ha sido establecido como un problema sanitario muy importante, y a pesar de los adelantos en los sistemas de diagnóstico y de tratamiento, el 50% de las leucoplasias, queilitis actínicas, líquenes atípicos, ultratraumáticas, que hacen a una evolución posterior en un carcinoma, siguen siendo incurables y por lo tanto llevan al óbito al paciente. Lo que no se puede negar es que las posibilidades de éxito pueden aumentar en cuanto son detectadas en un estadio precoz. Es lo que le había mencionado anteriormente, el de prevención secundaria. Y esto permite llegar a un tratamiento en los inicios de la enfermedad neoplásica y así obtener cambios cuantitativos en los resultados terapéuticos. Porque no es lo mismo tratar una lesión incipiente que ya un proceso tumoral carcinomatoso instalado en